Bien. ¿Se escucha bien? Aló, 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 aló. Aló. Sí, se escucha bien. Ya, vale. Bueno, primero que todo, recuerden que les debo una clase, la clase del jueves, ¿cierto? Tuve una reunión y eh, no he podido realizar la sincrónica todavía, pero no importa, porque esa clase se tiene que hacer igual, así que tiene que ser una clase asincrónica, así que quizás podría dejarla como clase de ejercicio, pero lo importante es que esa clase sí se va a hacer, ¿ya? No se va a perder en ningún caso. Así que se los digo para que sepan que eso está pendiente. Vamos a compartir pantalla primero. Compartir pantalla. Ya. Respecto de los apuntes, ya se han subido a la página. Yo subí el apunte oficial de ondas mecánicas. Me parece que el capítulo 30 y tanto, 34 creo. Y además, les aprovecho de decir que hay otro capítulo que nosotros vamos a subir ahora, ¿cierto? Que es el capítulo, si no me equivoco, el 33, que trata sobre movimiento armónico simple, ¿ya? Ahora, quiero aclarar por qué nosotros subimos este capítulo, porque es un capítulo que nosotros esperamos que usted estudie de manera autodidacta, ¿ya? ¿Por qué lo hacemos así? Porque si nos pusiéramos a estudiar ese capítulo, no habría tiempo para terminar ondas mecánicas, ¿ya? Que es la parte que viene ahora. Por lo tanto, es un capítulo bastante sencillo. Usted ya conoce algunos elementos de movimiento circular, ¿cierto? Desde Física 1. Y un capítulo cortito además. Así que, por tanto, quiero que quede claro que ese capítulo, que se llama Movimiento Armónico Simple, que voy a subir después al final de clase, hoy día, es un capítulo que el alumno debe estudiar de manera autodidacta, ¿ya? Son algunas relaciones de movimiento armónico simple bastante fáciles de entender, ¿ya? No tienen ninguna ciencia. Así que, ojo con eso, ¿ya? Vamos a usar algunos elementos de ese capítulo, pero que sin embargo, aunque usted no lea ese capítulo, igual, ¿cierto? Algo, algo tú sabes sobre este movimiento circular, ¿sí? Por ejemplo, cantidades como frecuencia, periodos, ¿cierto? Esas cosas que probablemente en la escuela alcanzaste a ver un poco en el liceo. Entonces, vamos a partir, ¿cierto?, nuestra nueva sección con las ondas mecánicas. Ya hemos visto, ¿cierto?, en el laboratorio, un experimento. Entonces, ahora corresponde, ¿cierto? En ese caso hicimos onda estacionaria, ¿no? Pero la onda estacionaria es una consecuencia de las propiedades de las ondas mecánicas que nosotros vamos a estudiar a continuación, ¿okay? Entonces, vamos a ir al meollo del asunto, ¿ya? Y quiero mencionarles que si bien esta materia parece acotada, ¿cierto?, es tremendamente útil en ingeniería y en física, en la industria, ¿cierto?, y en la ciencia en general, el concepto de onda mecánica. ¿Por qué? Porque vamos a descubrir que al estudiar ondas mecánicas, como ya dije, de manera muy acotada, por ejemplo, en una onda en una cuerda, por ejemplo, como vimos en el laboratorio, resulta que el objetivo nuestro, ¿cierto?, es encontrar una ecuación, que es una ecuación diferencial, que describe de manera general estas ondas, ¿sí? Esa es la ecuación de onda que vamos a obtener en un par de clases más adelante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vamos a descubrir que esa ecuación, que es una ecuación muy especial, de segundo orden, ¿cierto? De segundo orden en las derivadas del espacio y el tiempo,
ahí en esa ecuación va a estar codificado la velocidad de propagación de onda, ¿ya? Y entonces nosotros naturalmente vamos a descubrir que si la onda es una cuerda, que es el caso que vamos a trabajar, ¿cierto? Esa velocidad de propagación va a depender únicamente de las características del medio de propagación. Si ustedes recuerdan en el laboratorio, ¿cierto? Tal velocidad era esta, ¿sí? Era la raíz cuadrada de la tensión, en este caso, obviamente la tensión de la cuerda, ¿cierto? Que estamos usando, dividido por mu, ¿cierto? Donde mu no es otra cosa que la masa de la cuerda dividido por su propia longitud, ¿no? Es una densidad de masa lineal, ¿no? Son los kilogramos por metro de cuerda. Y eso es todo. Entonces, esta velocidad, ¿cierto? Es la raíz de la tensión partido por mu, es característica, ¿cierto? De un movimiento ondulatorio, ondas. Y bueno, uno dice, ok, esto está ok para ondas en una cuerda, porque de hecho nosotros vamos a deducir esta expresión a partir, ¿cierto?, de una cuerda, como modelo. Pero lo cierto es que es una expresión totalmente general, ¿ya? Totalmente general. De hecho, si uno toma otro medio, por ejemplo, el mar, ¿ya? O incluso los geólogos cuando estudian la propagación de los terremotos, ¿cierto? Ahí las ondas sísmicas tienen por medio, ¿cierto? La misma Tierra, o sea que es un medio sólido, ¿ya? ¿Ya? Entonces también puede haber un medio sólido. Entonces uno puede demostrar, ¿cierto?, que la velocidad de propagación de una onda, ya sea en un medio líquido, en un medio, incluso en un medio gaseoso o en un medio sólido, siempre tiene la forma, ¿cierto? Aquí la palabra tensión es más general, ¿no? Eh, Cuando hablamos de tensión, por ejemplo, en el caso del agua, ¿cierto? En el caso de la cuerda, era la tensión de la cuerda, no hay nada que hacer. Pero en el caso del agua, por ejemplo, esta tensión sería la tensión superficial del agua. ¿Sí? Tú sabes que los líquidos tienen una propiedad que es la tensión superficial, ¿no? Y eso hace posible, por ejemplo, que una mosca pueda pararse sobre el agua y caminar sobre el agua. O un bichito liviano, ¿cierto? No se cae, ¿sí? Porque hay una tensión superficial, entonces para ellos es como estar sobre una cama, como una sábana, no alcanzan a caer porque hay una tensión superficial que les sostiene, ¿no? Entonces, esa tensión superficial en este caso sería eso, ¿no? O relacionado, emparentado con esta tensión, ¿no? En el caso de los gases, por ejemplo, está emparentado con otra cosa que tiene que ver con el gas mismo, ¿no? Entonces, la conclusión, ¿cierto?, que uno saca aquí, es que la velocidad de propagación en una onda mecánica, ya sea en líquido, gas, ¿cierto? O sea, en cualquier medio de propagación, ¿ya?, que, eh, que es capaz de transmitir ondas, ¿cierto? La velocidad de propagación es propia del medio, vale decir, depende solamente de las características del medio, ¿ya? Si fuera el agua, depende de la densidad del agua, ¿cierto? No es lo mismo que el agua sea salada que dulce, por ejemplo. O sea, a eso me refiero, con las características del medio, ¿no? La cuerda, por ejemplo, no es lo mismo una cuerda gruesa que una cuerda finita, ¿ya? Etcétera, ¿sí? O sea, uno aprende que la velocidad de propagación es una característica del medio, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto? ¿Ya? ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque resulta que eh, cuando uno termina de estudiar ondas mecánicas, entonces la parte que sigue, ¿cierto? Que espero yo, espero que alcancemos este semestre, son las ondas electromagnéticas, ¿ya? Entonces, a riesgo de que no alcancemos a verlo en detalle, quizá alcancemos a ver un poquito, pero no el detalle que el tema se merece, ¿no? Prefiero contártelo ahora para que te quede, digamos,
para cerrar el círculo, ¿no? Para cerrar el círculo, porque tú sabes que en física 1 tú partes estudiando Newton, ¿cierto? Puros sistemas mecánicos. Después en física 2 estudias electricidad, magnetismo, ¿cierto? Campos eléctricos, magnéticos, qué sé yo. Ley de Gauss, qué sé yo. Y en física 3 estudiamos óptica geométrica, ¿cierto? Hasta ahora. Entonces, ¿por qué digo cerrar el círculo? Porque aparentemente estos tres cursos te han parecido totalmente desconexos, ¿sí? Por un lado tienes Newton, por otro lado tienes la electricidad, magnetismo, y por otro lado tienes la óptica, geométrica en este caso, ¿no? Entonces, son disciplinas distintas, claro que sí, pero resulta, y aquí está lo relevante, ¿cierto? Lo que yo quiero hacer hincapié en esta clase de hoy, es que resulta que estas tres cosas que acabo de mencionar están en realidad relacionadas. Pero eso no se supo hasta más o menos finales del siglo XIX. ¿Y quién fue la persona que demostró de que estas tres cosas en realidad podían conformar una sola teoría, una unificación? ¿Ya? Esta persona fue James Maxwell, ¿cierto? Este famoso físico escocés, ¿cierto? Considerado uno de los grandes genios de la física de toda la historia, junto a Newton y a Einstein, ¿cierto? Y a otros. Este señor eh, muestra, ¿cierto?, que la luz como la conocemos, por ejemplo, usted puede imaginar la luz del sol, ¿cierto? Está compuesta, no es que esté compuesta, sino que la luz es una onda transversal en este caso. Vamos a ver ahora, la vamos a clasificar. Una onda de ese tipo, así como las que vimos en el laboratorio, una onda transversal, de sube y baja. Y, digamos, en vez de una cuerda, ¿cierto? Lo que vibra, en vez de esta, digamos, distancia que llamamos amplitud, ¿cierto? Y que va variando, o sea, digamos que la altura de la cuerda, supongamos que este es el eje X, ¿no? En una onda mecánica, este sería como la cuerda, ¿cierto? Este sería como la cuerda, y este sería la altura de la cuerda en un cierto tiempo, ¿no? La máxima se llama amplitud, ¿ya? Entonces, lo que está cambiando, según Maxwell, es un campo eléctrico, ¿ya? Y yo sé que usted conoce ya este campo eléctrico, en física 2 lo estudió harto, ¿sí? Pero usted me va a decir, bueno, pero es que el campo eléctrico, según recuerdo de física 2, ¿cierto?, es un vector, ¿ya? Y es un vector que vive en el espacio, ¿ya? Acuérdense que el campo eléctrico es un concepto de campo, ¿cierto? Es un concepto que se introduce para entender los fenómenos electrostáticos, ¿sí? Y si ustedes recuerdan, tenía una forma así como de una carga puntual, por ejemplo. De una carga puntual, ¿cierto? Una cosa así, ¿cierto? Por el retongo, ¿sí? O bien colocado fuera del origen, ¿cierto? Tenía algo así como K por dq, ¿cierto? Partido por el módulo de R menos R'. Usted se acuerda de todo eso, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Este E es una función que depende de la distancia, ¿ya? Y es un vector. Y ese vector es el que va variando, va oscilando en el fondo, ¿ya? Va oscilando en el espacio, ¿sí? Y, ¿cierto?, junto con él, junto con este campo eléctrico, le acompaña otro campo, que es el famoso campo magnético, que probablemente, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, a veces los cursos de física 2 se alcanza a ver, pero a veces no se alcanza a ver, ¿ya? Pero no importa, te lo cuento, ¿cierto?, para que lo sepas, lo tengas en cuenta, ¿ya? Son dos campos que son perpendiculares entre sí, y ellos se propagan por el espacio, ¿cierto? Vacío. Y ahí está lo misterioso de todo esto. Maxwell demuestra que la luz es una onda electromagnética, lo demostró matemáticamente, claro, y que viaja por el espacio a una velocidad determinada. Pero aquí entonces donde viene el gran problema, digamos, el problema del siglo, que es de su época, ¿no? La gente hasta ese momento solamente conocía las ondas mecánicas, las que vamos a estudiar hoy día. Y como dije al principio de la clase, las ondas mecánicas tienen una velocidad de propagación, ¿cierto?, que es
una cosa más o menos así, y que depende solamente de las características del medio material, ¿no? Pero entonces llega Maxwell y dice, mire señores, hay una onda que viaja por el espacio, incluso por el espacio vacío. Una onda que sube y baja y una onda que está así como plana aquí en el plano X, así. Son ondas que son perpendiculares entre sí, ¿sí? Ya. Entonces, ¿cómo es posible, dijo la gente en esa época, que una onda sea capaz de propagarse en el vacío? Porque el vacío es vacío, no es un medio material, ¿sí? Entonces, mucha gente como que le hizo ruido esta idea, ¿cierto? Y cómo se podía calcular, cómo una onda podía propagarse en un medio que no fuera un medio material, incluso el vacío. Entonces, nadie tenía idea de cómo era posible esto. Pero resulta que aquí viene por qué la gente terminó por convencerse que Maxwell tenía razón. ¿Ya? Porque resulta que Maxwell, muy hábil matemáticamente, manipula, ¿cierto?, las ecuaciones eh, fundamentales, ¿cierto?, de la electricidad y el magnetismo, y demuestra, ¿cierto?, que efectivamente existen estas ondas. ¿Y cómo lo demuestra? Llega a una ecuación de onda, ¿ya?, que es la que nosotros vamos a ver en el caso de las ondas mecánicas. Y él llegó, cuando llegó a esta ecuación de ondas, como ya dije al principio, dentro de la ecuación de onda está codificada la velocidad de propagación. Entonces, como él llegó a una ecuación de onda, él dijo, entonces la velocidad de propagación debe ser esto que está acá. Y él le dio este valor. Lo voy a escribir aquí. Voy a escribir acá. Ya. ¿Qué es lo que es esto? 1 partido por la raíz de mu sub 0, epsilon sub 0. ¿Qué son estos mu sub 0 y epsilon sub 0? Son dos constantes físicas conocidas, ¿ya? De hecho, usted conoce esta probablemente, la conoce de física 2 probablemente, porque esta está emparentada con la constante de Coulomb K. Si mal no recuerdo, la K de Coulomb, ¿cierto? ¿Se acuerda que era 9 por 10 elevado a 9 newton metros cuadrados partido por Coulomb cuadrado? Está relacionada con epsilon de esta forma, ¿sí? Entonces, al final, hablar de epsilon sub 0 es hablar de K, en el fondo. Hay un 4pi dando vuelta por ahí, pero da lo mismo. El mu sub 0 es muy, muy similar al rol que juega el epsilon sub 0, pero el mu sub 0 lo juega para el campo magnético, ¿cierto? También se puede obtener, ¿ya? Pero, ¿cuál es la gracia acá? Que tanto epsilon sub 0 como mu sub 0 son constantes conocidas, ¿ya? Son constantes de la física. No tienen que ver con ningún medio material, son constantes de la física, ¿sí? Como por ejemplo la constante de Newton, ¿cierto?, que usted conoce, qué sé yo, la constante de los gases, ¿sí? Son constantes de la física. Entonces, Maxwell, cuando él encontró la velocidad de propagación de la onda en el vacío, encontró que era este valor. Y como él ya conocía el epsilon sub 0 y el mu sub 0 desde antes, puso esto, sacó raíz cuadrada, dividió por esa raíz cuadrada, ¿y qué valor le dio? Este valor. Elevado a 8 metros partido por segundo. O sea, 3 por 10 elevado a 8 metros partido por segundo. O sea, le dio 300.000 kilómetros por segundo. Y esa velocidad que da es la velocidad de la luz que ya se conocía, ¿sí? La velocidad de la luz se conocía antes que Maxwell. Ya Roemer fue capaz de medirla, ¿cierto? Y ya se conocía que tenía ese valor. Pero se sabía porque se había medido con un experimento. No había salido de ninguna teoría. En cambio, Maxwell, él solito, ¿cierto?, se da cuenta con sus cálculos, con su modelo, ¿cierto?, él llega a que la velocidad de la luz tiene que ser ese valor. Entonces, recién ahí él dice, la luz, entonces, la luz es una onda electromagnética. O sea, la luz es electricidad y magnetismo. No es más que eso. Solo eso. Por lo tanto, la óptica, ¿cierto?, la física 3, todo lo que tiene que ver con la luz, en el fondo es física 2, porque en el fondo
si tú vas a estudiar electricidad, magnetismo, estás estudiando física 2. Entonces, ahí es cuando se une, ¿cierto?, la óptica con la electricidad y el magnetismo. Y ahí entonces surge una teoría nueva, que es una teoría electromagnética, ¿no? Que es una teoría fusionada, ¿cierto? Unificada, ¿no? Entonces, vamos a, digamos, esto es el meollo del asunto. La gente en esa época era muy difícil estar en contra de Maxwell porque sus argumentos eran bastante buenos, además que habían experimentos, ¿no? Y estaba también la matemática preciosa de Maxwell, ¿ya? Que como ya dije era un genio matemático y físico, ¿no? Entonces, la gente no le quedó otra cosa que aceptar, ¿cierto?, que el medio material, entre comillas material, por el cual se propaga la luz, es el espacio mismo, el vacío. O sea que el vacío, por muy vacío que uno crea que es, en realidad es un medio de propagación para la luz, para la onda electromagnética. No nos queda más que aceptar eso. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo termina este cuento? Bueno, no sé si aún termina, la verdad, porque después, ¿qué ocurrió después? Eh, eh, la gente, los físicos de la época, ¿cierto?, posterior a la muerte de Maxwell, ellos dicen, bueno, tiene que existir un medio en el espacio que sirva, ¿cierto?, de medio de propagación para estas ondas, y respecto al cual la luz tenga ese valor, ¿ya? 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, a ese medio se inventaron, ¿cierto?, un medio, le llamaron éter. Éter, ¿cierto? Y crearon un experimento, ¿cierto?, un experimento famoso, se llama el experimento de Michelson-Morley, para demostrar de que tal éter existía. Y resulta que los resultados fueron sorprendentes. Los resultados del experimento de Michelson-Morley arrojaron sin ninguna duda que el éter no existe. Y ahí entonces cuando entra Einstein y él dice, no, el éter no existe, ¿cierto? Es solamente movimiento. Y ahí entonces crea, ¿cierto?, propone la teoría especial de la relatividad en 1905 y posteriormente en 1926 propone la teoría general de la relatividad. Y ahí entonces digamos que parte la física moderna, ¿ya?, negando la existencia del éter y solamente aceptando que el espacio tiene la propiedad de un medio de propagación para las ondas electromagnéticas, ¿sí? Entonces, hasta hoy día, pese a que se ha avanzado mucho en la física teórica, hay teorías modernas como la teoría de cuerdas, teoría de bucles, qué sé yo. Todos tienen que aceptar eso, ¿eh? No hay una demostración fehaciente de qué manera el espacio puede soportar onda electromagnética, ¿ya? Se tiene que aceptar, ¿de acuerdo? Por eso les digo que la historia no está terminada por completa, ¿de acuerdo? Entonces parece que el espacio vacío puede ser un medio para las ondas electromagnéticas, ¿ya? Bien, entonces, más o menos ya con la perspectiva histórica, cierro el tema diciendo que Maxwell predijo que existían estas ondas electromagnéticas, pero en esa época, digamos que aceptaron sus matemáticas, pero no todo el mundo estaba convencido de que esas ondas pudieran ser reales. Así que Maxwell fallece, ¿cierto? Y nunca se enteró de que las ondas que él predijo sí existían. De hecho, solamente un par de años después que Maxwell muere, ¿cierto?, el señor Hertz, el mismo señor de la unidad de frecuencia, ¿cierto?, produce en su laboratorio, produce ondas electromagnéticas reales, ¿ya?, y muestra que estas ondas electromagnéticas transportan energía, como vamos a ver ahora, y entonces él demuestra, ¿cierto?, que las ecuaciones de Maxwell realmente describen la realidad, ¿sí? Él produce, de hecho, produce onda electromagnética, y son las ondas que nosotros ocupamos todos los días, ¿cierto?, cuando hablamos con el celular, ¿cierto?
cuando manipulamos el control remoto con la televisión, etcétera. Nuestro mundo está lleno de ondas electromagnéticas y las usamos a antojo para mejorar nuestra vida diaria, ¿no? Entonces, sí, la matemática tiene mucho que hacer, ¿cierto? Maxwell ya sabía que estas ondas existían, conocía sus velocidades y sus propiedades, sin tener que producirlas. Bien, entonces cerramos la introducción teórica, histórica, que a mí me interesaba mucho que ustedes supieran esto, para que les cierre el círculo, ¿ya? Al final, la luz es electricidad y magnetismo. Bueno, ya. Así que partamos con el concepto de onda mecánica. Existen en la naturaleza distintos tipos de ondas. Básicamente hay dos importantes, que son las ondas transversales, ¿ya? Y las ondas longitudinales. Su estudio matemático es similar, ¿ya? Pero estas son físicamente muy distintas, ¿ya? Entonces, partamos con las transversales, ¿ya? ¿Cómo se define una onda transversal? Bueno, primero, ¿qué es una onda? ¿Ya? Una onda es un movimiento que, como ya dijimos, ocurre producto de una pulsación o una vibración que se hace en un medio material. Por ejemplo, voy a recurrir al típico ejemplo cuando uno tira una piedra, ¿cierto?, a un lago. Supongamos que aquí está la agüita. Aquí hay un charco de un lago quieto, ¿cierto? Y uno lanza una piedra aquí, ¿ya? Entonces lo que uno va a observar, ¿cierto?, es que pequeñas olitas se alejan como círculos, ¿cierto?, como círculos concéntricos. Se alejan del punto donde cayó la piedra, ¿no? Entonces, si uno mirara de perfil, ¿cierto?, supongamos que si uno fuera muy, muy cuidadoso y mirara de perfil el agua, digamos, el nivel del agua, uno vería que, digamos, estas olitas, si las mira de perfil, son como así, ¿sí? La estoy exagerando la altura, por supuesto. Y supongamos que uno tira una sola piedra, aquí. Entonces va a generar una olita, ¿no? Y uno puede seguir en la pista esa olita, y ve que esa olita se propaga con una cierta velocidad de propagación que uno puede calcular, ¿sí? La puede calcular de dos maneras. Con la fórmula que tenemos, ¿cierto?, de la tensión superficial dividido por la densidad, que es la fórmula dinámica, ¿cierto? O simplemente mido con una regla el tiempo que avanzó cuántos metros avanzó la olita, ¿cierto? Desde, no sé, por un punto A a un punto B, ¿cierto? Y después esa distancia la divido por el tiempo transcurrido en micronómetro y digo que esa es la velocidad. La puedo medir directamente, digamos, como mido en el laboratorio. ¿Ya? Así que la velocidad de un cerrito o de una pulsación, como le llama el autor del libro de guía, se puede medir cinemáticamente. Obviamente estas dos cantidades coinciden, por supuesto que coinciden. Esta B tiene que ser esta B. Coinciden, ¿ya? Lo que pasa es que esta es la forma dinámica y esta es la forma cinemática, ¿ya? Pero son la misma cantidad. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, ahora que más o menos sabemos qué es lo que es una pulsación, hagamos el siguiente experimento mental. Aquí está la pulsación, ¿cierto? Que aquí ya cayó la piedra, la pulsación ya va viajando, ¿cierto? Y antes que llegue a este punto, voy a colocar aquí una colilla de cigarro. Supongamos que hay una colilla de cigarro ahí en el agua, ¿cierto? Antes que llegue la olita. Entonces, en el momento en que la pulsación, ¿cierto?, llega a la colilla de cigarro, lo que ésta va a hacer es subir y luego bajar de nuevo hacia donde estaba antes que llegara la olita. O sea, al nivel del agua, ¿cierto? O sea, lo que hace esta pulsación es subir y bajar un trocito de masa, que en este caso es una colilla de cigarro, ¿cierto?, hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que aprendo yo con esto? Que en realidad lo que hace esta pulsación es levantar materia, en este caso
una colilla de cigarro, o bien, ¿cierto?, una masa de agua, porque acuérdense que esta pulsación, este cerrito, es agua que se levantó, ¿cierto? Y por lo tanto materia que se levantó, aunque sea muy, muy chiquitito, pero es masa que se levantó. Entonces, lo importante aquí es lo siguiente: tanto la colilla de cigarro como las partículas de agua que aquí subieron, todas lo que hacen es subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar, ¿sí? Así como, por ejemplo, en los estadios, cuando la gente hace la ola, ¿cierto? La gente lo que hace es levantarse del asiento hacia arriba y luego bajarse, subir y bajar. Y uno desde afuera tiene la sensación de que hay una ola que está avanzando, de personas en este caso, que aquí esto es muy similar, ¿sí? Uno tiene la sensación, ¿cierto?, que hay un cerrito que se avanza, incluso con una cierta velocidad, que se mueve, de izquierda a derecha, por ejemplo. Pero lo cierto es que las partículas de agua o colillas de cigarro o lo que sea que esté en el medio, lo único que hace es subir y bajar. No se mueve la materia en esta dirección, ¿ya? Por lo tanto, no hay una fuerza hacia la derecha. No. Solamente, como vamos a ver más adelante, hay una fuerza que actúa hacia arriba y hacia abajo también, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Ahí está la dirección de la fuerza. Ahí existe una aceleración, ¿cierto? Por Newton, ¿cierto? F igual a m por A. Existe una aceleración en Y, digamos. Pero en X no hay ninguna materia que se esté moviendo en X. Ninguna. ¿Bien? Entonces, uno se hace la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué es lo que se mueve? ¿Qué es lo que se traslada? Porque claramente yo veo, ¿cierto? Yo veo que hay algo que se mueve, no sé, pues desde que cayó la piedra, llamémosle punto A, hasta aquí, hasta el punto B. Claramente hay algo que se movió, pero eso no es materia, es otra cosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la respuesta a esto? ¿Qué es lo que se ha transportado desde el punto A al punto B? Para responder esa pregunta, les voy a hacer otra pregunta. A ver si más o menos nos damos cuenta cuál es la respuesta. Si yo en el punto A lancé una piedra, ¿cierto? Esta piedra tenía una cierta velocidad, ¿cierto? Producto de la gravedad cayó, ¿cierto?, de esta forma, como ustedes ya saben. Y en el fondo, lo que la gravedad le dio a esa piedra es energía cinética, ¿sí? Usted sabe que la energía cinética de cualquier objeto material, ¿cierto?, es medio de la masa del objeto, en este caso la masa de la piedra, ¿cierto?, por su velocidad al cuadrado. Esa energía cinética trae la piedra justo antes de caer al agua. Y cuando la piedra ingresa al agua, choca con la superficie, esa energía se disipó, ¿ya? Y se transformó en una olita, en un pulso, ¿sí? O sea, esa energía se transmitió al medio a través de este pulso. Y este pulso se desplazó hasta el punto B, por ejemplo, hasta el punto C, por ejemplo, donde está la colilla de cigarro. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Que esa energía que venía de la piedra originalmente fue capaz de levantar hacia arriba y hacia abajo, hacer un sube y baja de la colilla de cigarro. O sea, que la colilla de cigarro sintió, ¿cierto?, la energía dada en el punto A. O sea, que la onda transporta energía. Esa es la respuesta. La onda no transporta materia, pero transporta energía. Y aquí hay un concepto muy, muy extraño, porque digo extraño al Newton, porque uno está acostumbrado en Newton, ¿cierto?, a que cuando se habla de transporte de energía, uno piense en materia que se está moviendo. Eso es lo que uno piensa con Newton, ¿sí? Por ejemplo, si yo tiro una bola de billar, ¿cierto?, y tiene una energía cinética, y esa bola de billar choca a otra bola de billar, esa otra bola de billar adquiere una velocidad, y eso me hace sentido, porque la primera bola de billar era una masa con velocidad, por lo tanto energía cinética, ¿cierto? Y esa, al chocar otra, le traspasó la energía cinética a la siguiente bola, y así sucesivamente. Eso tiene sentido, porque es materia que se está moviendo. Pero aquí hay materia que lo único que hace es subir y bajar, ¿cierto? Por lo tanto, no hay una fuerza, insisto,
No hay una fuerza en X, solo hay una fuerza en Y, una fuerza restauradora que ya vamos a ver más adelante. Pero sin embargo, puedo trasladar energía en el eje X, ¿ya? Entonces, una de las características más importantes de las ondas, tanto mecánicas como electromagnéticas, es que son capaces de transportar energía. Si tú, por ejemplo, vas digamos aquí a Caldera, a la playa, ¿cierto? Y tú te bronceas, ¿cierto? Tomas el sol, ¿qué es lo que ocurre? La energía que está dando el sol, que está a 8 minutos luz de aquí, bastante lejos, esa energía se produce en el centro del sol vía procesos nucleares, tú sabes, y esa energía viaja por el espacio, todo ese espacio enorme que hay, ¿cierto? Esas ondas electromagnéticas transporta esa energía y llega a tu piel y ese efecto se siente, cuando la piel reacciona y se broncea, ¿no? Ese efecto se siente, ¿sí? O tú con una lupita, ¿cierto? Puedes matar bichos y cosas, o prender fuego, ¿cierto? Porque concentra la luz del sol, ¿cierto? Entonces, esa energía se manifiesta acá en la Tierra, pero en realidad se produjo en el sol y se ha trasladado, ¿cierto? Vía onda electromagnética a través del espacio vacío, ¿sí? Vacío, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que hay que recordar aquí es que las ondas electromagnéticas transportan energía, pero no materia, ¿ya? Las ondas mecánicas también, todo tipo de ondas. Ya. Entonces, dicho esto, hay una cosa importante que aquí ocurrió. Voy a hacer de nuevo el pulso aquí, más grande, ¿cierto? Los pedacitos de agua que se levantaron aquí, o incluso si usted quiere pensar en la colilla de cigarro que se sube y baja, ¿cierto? Se mueven de manera, digamos, perpendicular a la dirección de propagación de la onda. ¿Sí? La onda se propaga hacia la derecha y sin embargo la materia se propaga de arriba para abajo, se mueve. Por lo tanto, la dirección de propagación es perpendicular a la dirección de movimiento de los elementos del medio. ¿Sí? Y por lo tanto decimos que es una onda transversal, en ese sentido. ¿Eh? En ese sentido. Ahora, ¿existirá otra forma? Claro. Existe un tipo de ondas cuyas partículas del medio se mueven paralelamente a la dirección de propagación. Ejemplo, una cuncuna, ¿sí? No sé si has visto una cuncuna, ¿sí? Un gusanito, él se mueve como un acordeón, ¿cierto? Se contrae y se contrae y se estira, se contrae y se estira y así puede avanzar, ¿cierto? Entonces tú puedes ver a la cuncuna como un medio de propagación de ondas, ¿ya? Pero si tú te fijas en un elemento de cuncuna, ¿cierto? En una manchita de cuncuna, cuando la cuncuna se encoge y se estira, lo que hace digamos, esta mancha de cuncuna es moverse a la derecha y a la izquierda, ¿cierto? En la misma dirección de propagación de la onda. En este caso hablamos de una onda longitudinal. Longitudinal. Son menos frecuentes, pero no crean tanto. ¿Cuáles son las ondas longitudinales más famosas que existen y que nos rodean todo el tiempo? Son las ondas de sonido. Tú sabes que el sonido es una onda de aire, ¿cierto? Longitudinal. ¿Cómo funciona? Te explico rápidamente. Cuando tú hablas, supongamos que aquí hay una persona que habló, ¿cierto? No sé, hay una boca, ¿cierto? La persona al hablar, ¿cierto? Cuando tú sabes que cuando tú hablas, estás haciendo vibrar, ¿cierto? Tu garganta, ¿cierto? Y esa vibración altera el aire que está justo al lado suyo. ¿Mm? Piensa en algo más simple. A ver, por ejemplo, podría ser eh, un sonido, no sé, aplaudir. Por ejemplo, supongamos que tú aplaudes, ¿cierto? Generas lo que tú haces, ¿cierto? Cuando tú produces un sonido, lo que tú haces es comprimir el aire que está a tu alrededor, ¿sí? Una forma fácil de entenderlo es esta. Piensa en un cilindro, ¿no? Supongamos que hay una especie de émbolo aquí grande, ¿cierto? Como si fuera una jeringa, pero más grande. Y aquí hay como un émbolo, ¿no? Que se puede mover así de izquierda a derecha. Entonces, tú puedes, por ejemplo, ejercer
ahí, ejercer una fuerza aquí y mover el émbolo hacia acá, y aquí dentro hay aire, partículas de aire. Entonces, este émbolo al moverse aquí, comprime el aire en este punto, lo comprime, ¿cierto? Aumenta su densidad, lo comprime. Y el aire, al comprimirse, lo que quiere es descomprimirse, volver a su punto de equilibrio. Y al hacerlo, comprime el aire que está, digamos, justo siguiente a él, y así sucesivamente. Hay un juego de compresión y descompresión, y esto es una onda longitudinal que en este caso viaja hacia acá, hacia la derecha. Si yo me fijo en una partícula de aire, supongamos que puedo ver una partícula de aire, esta partícula de aire cuando le llega la onda, lo que hace es irse para allá y volver a su punto de equilibrio. O sea, se ha movido la dirección X igual que la propagación de la onda, paralela a la propagación de la onda. ¿Sí? Por lo que, entonces, es una onda longitudinal. ¿De acuerdo? Onda longitudinal. ¿Bien? Y, para finalizar, existen tipos de ondas que son a la vez transversales y longitudinales. Por ejemplo, me parece que el libro da un ejemplo aquí. Supongamos que hay una piscina aquí está el nivel del agua, y aquí hay como un émbolo aquí. Entonces, si yo muevo este émbolo, lo que va a pasar con el agua que está aquí a continuación es que va a girar, así va a rotar. ¿Sí? Entonces, a la vez que avanza hacia la derecha, de izquierda a derecha, también sube y baja. Por lo tanto, la olita que se va a generar aquí es del tipo transversal y a la vez que longitudinal. Es una combinación de ambas. ¿De acuerdo? También se pueden generar ondas de tipo longitudinal. Y aquí una pregunta para los alumnos de geología, ¿cierto? Averigüen, me parece que un profesor en algún momento me lo dijo, las ondas de sísmica, ¿cierto? Son ambas, son transversales y longitudinales a la vez, combinadas, ¿no? O sea que cuando hay un terremoto, la Tierra se mueve en el sentido del terremoto, ¿cierto? Por ejemplo, hacia adelante y hacia atrás, pero al mismo tiempo también hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Entonces, averigüen eso. Yo tengo entendido que es así. O sea, los dos tipos de ellos, ¿ya? Y de hecho, las personas, los geólogos pueden saber la velocidad de propagación de la onda y por lo tanto saber cuánto tardaría en llegar el terremoto, ¿cierto? Desde el epicentro hasta una cierta ciudad, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos conocen las características del medio, conocen la densidad media por ejemplo, si la onda se propaga en el mar, ellos conocen la densidad del mar, ¿cierto? Si se propagara en la Tierra, conocen la densidad media de la Tierra y pueden tener una estimación de la velocidad. Así que es la forma de calcular la propagación de los terremotos, ¿ya? Porque conocen el medio. ¿Bien? Ya. Otra cosa es muy importante recalcar aquí, ¿cierto? Tanto en las ondas transversales como en las ondas longitudinales, es que en los dos casos hay un punto de equilibrio, ¿ya? Me explico. En el caso de las ondas transversales, ¿cierto? Si yo me fijo, por ejemplo, en este trocito de agua, partícula de agua, ¿cierto? Esta partícula, antes de llegar a la onda, estaba aquí, quieta en el agua. Digamos que este es el nivel del agua, este es el punto de equilibrio, ¿no? Punto de equilibrio, ¿sí? Cuando le llega la onda, esto la obliga a subir, ¿cierto? Y después, cuando la onda pasa, baja la partícula y vuelve a su punto de equilibrio, ¿ya? Lo mismo pasa como vimos delante, con la partícula de aire que se mueve de izquierda a derecha, vuelve a su punto de equilibrio. Entonces, todos los movimientos ondulatorios tienen un punto de equilibrio, ¿ya? Y en física existen dos puntos de equilibrio. Existen los puntos de equilibrio estables y los inestables. Ahora, el punto de equilibrio del cual nos referimos es evidentemente un punto estable. Pero, ¿qué es un punto estable? Un punto de equilibrio estable es un punto en el cual el medio material vuelve naturalmente, ¿ya? Por ejemplo,
consideremos un péndulo, el de física 1. ¿Ya? Entonces, si yo le doy una amplitud al péndulo y lo suelto, claro, va a hacer un movimiento periódico, ¿cierto? Y como hay roce con el aire, usted sabe, la energía se va a ir disipando, hasta que al final el péndulo va a terminar aquí, ¿cierto? En su punto de equilibrio estable, ¿cierto? Punto de equilibrio estable. Si le doy una amplitud mayor, claro, va a estar dando vueltas más rato, pero finalmente va a terminar en el punto de equilibrio estable. O sea, todo tiende al punto de equilibrio estable. Esto es lo que los matemáticos llaman un atractor. ¿Ya? Pero hay otro punto de equilibrio que es inestable. Por ejemplo, imagine que esto en vez de una cuerda, imagine que esto en vez de un hilito fuera un bastón sólido, como un palo fósforo. Entonces, si yo pongo el péndulo, por ejemplo, a ver, voy a borrar aquí. Pongamos que este péndulo ahora que es un palo fósforo, lo trato de poner así vertical, ¿cierto? Y aquí está la masita, y con mucho cuidado, supongamos que soy un brazo mecánico, ¿cierto? Con una precisión biónica, robótica, ¿cierto? Trato de buscar justo el punto donde hay un equilibrio ahí para que no se caiga. El punto de equilibrio exacto. Y supongamos que por un rato queda ahí, queda en equilibrio, ¿sí? Es como tratar de poner un lápiz que no se caiga, ¿no? En teoría ese punto se puede encontrar, pero es muy difícil. Supongamos que encuentro ese punto y queda esto en equilibrio. Pero resulta que a la mínima perturbación, alguien puede soplar un poquito y ya se cae. ¿Qué pasa? Que al caer, esto va a caer y va a tender al punto de equilibrio estable, no a este, no a volver aquí. Por lo tanto, este es un punto de equilibrio, ¿cierto? Inestable. ¿Cierto? Es un punto de equilibrio a duras penas, se puede hacer, aunque es muy difícil, pero es inestable. ¿De acuerdo? Entonces, lo importante es que en todos los movimientos ondulatorios existe un punto de equilibrio estable. ¿Ya? El nivel del agua, etcétera. ¿Sí? Ya. Borremos aquí. Vale. Bien. Entonces ahora vamos a estudiar un tipo, digamos, especial, ¿cierto?, de movimiento ondulatorio, que son las famosas ondas periódicas. ¿Qué es una onda periódica? Bueno, muy simple. Pensemos otra vez en el agüita, ¿cierto? Aquí está el cerrito. Ahora queremos generar cerritos de manera regular. ¿Ya? Por ejemplo, lanzo una piedra cada 2 segundos, por ejemplo. Supongamos que tengo una maquinita que lanza piedras, todas iguales. Cada 2 segundos dispara una piedra y cada 2 segundos llegan estas, digamos, piedras y generan olitas, ¿cierto? Y como estas piedras llegan exactamente cada 2 segundos, estas olitas van a estar separadas por una distancia constante. ¿Sí? Entonces lo que voy a formar es una cosa así. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como una onda periódica. ¿Sí? O sea, que se están generando pulsos de onda de manera regular. ¿De acuerdo? Y vamos a ver que estas ondas periódicas, como ya dije, tienen distancias de cerrito a cerrito, por ejemplo, constantes, ¿no? Y tienen otras características también que son constantes, por ejemplo, la frecuencia, ¿no? Que es cuánto dura cuántas oscilaciones por segundo da la onda. Bien. Ya, pero eso lo vamos a definir con calma. Entonces, dentro de las ondas periódicas, que es un conjunto grande de ondas, ¿cierto? Existe digamos, una subclase, una familia pequeña, que se llaman ondas senoidales. Y nosotros nos vamos a concentrar en ese tipo de ondas senoidales, que es un subconjunto de las ondas periódicas, que a su vez estos son un subconjunto de la onda mecánica. ¿De acuerdo? Así va la cosa. Entonces, ¿cómo son las ondas senoidales? Es un tipo de onda particular, ¿cierto? Es un tipo de onda periódica particular, ¿no? Es un caso especial, digamos. Ya. Pero las ondas senoidales eh, tienen una característica, ¿ya? Que se pueden
asociar a un movimiento armónico. Y aquí es donde entra, digamos, el capítulo 33, ¿cierto? No recuerdo el número, el capítulo autodidacta de movimiento armónico simple. ¿Ya? Veamos más o menos lo que es un movimiento armónico simple, ¿ya? Para yo enlazarlo con lo que quiero hacer. Un movimiento armónico simple es un movimiento repetitivo en el tiempo. Por ejemplo, supongamos que aquí está el techo de una casa, ¿cierto? Y aquí uno cuelga un resortito, y aquí el resortito le pone una masita. Es típico ejemplo. Entonces yo tiro hacia abajo la masita, ¡bum!, y lo suelto, y esto va a empezar a oscilar, ¿cierto? Arriba hacia abajo, arriba abajo. Entonces, este tipo de movimiento se llama movimiento armónico simple por una razón. Armónico porque es un movimiento que se repite en el tiempo, ¿ya? Y simple en el sentido de que este péndulo, no, bueno, no un péndulo, este resorte, ¿cierto? Supongamos que este resorte estuviera en el vacío, ya no tendría roce con el aire, y entonces su frecuencia sería más o menos constante, ¿sí? Si lo ponemos en el aire, sabemos que se va a terminar disipando la energía y se va a detener, ¿cierto? Por el roce con el aire. Pero si yo hago este mismo experimento en el espacio exterior donde no hay aire, va a estar forever así, moviéndose forever, ¿sí? Por siempre. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la característica principal del movimiento armónico simple? Es que existe un tiempo para el cual el movimiento se repite. Por ejemplo, supongamos que yo me fijo aquí en el punto A, y el punto más bajo, por ejemplo, el punto de equilibrio estable. Lo suelto, ¿cierto? Sube, 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 llega a un máximo de contracción, y después vuelve al punto de equilibrio, ¿cierto? Y al punto A, y yo puedo medir ese tiempo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que tardó 3 segundos, por ejemplo. Después de esos 3 segundos, vuelve a repetirse el ciclo, 6 segundos, ¿cierto? Y después 9 segundos y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, a ese tiempo que dura un ciclo, ¿cierto? En que la masita haga su viaje completo, ese tiempo se llama periodo. Y se simboliza con una letra T mayúscula en adelante, que nosotros también lo vamos a hacer así, ¿ya? Periodo. No es la tensión, es el periodo, ¿de acuerdo? Y también existe otra cantidad que se llama frecuencia, que usted más o menos probablemente la conoce, que es el número de ciclos, ¿ya? El número de ciclos que se hacen en un segundo, ¿ya? Por ejemplo, una frecuencia alta sería así, ¿ya? Sube y baja rápido, ¿cierto? O también podría ser que sube lento y baja lento. Entonces, hace pocos viajes por segundo, ¿sí? Por ejemplo, supongamos que la frecuencia sea 2 Hz, ¿cierto? ¿Qué significa eso? Significa que va a tardar, digamos, va a hacer dos ida y vueltas, dos viajes, digamos, tarda 2 segundos en hacer un viaje, ¿sí? O sea, hace 2 viajes en un segundo, ¿sí? Porque la frecuencia es el número de ciclos por segundo, entonces significa que en un segundo se hicieron 2 viajes, ¿sí? En cambio, si la frecuencia fuera muy alta, se harían muchos viajes, ¿sí? Por ejemplo, 50 viajes por segundo, ¿sí? Entonces sería una frecuencia alta. Eh, por ejemplo, la corriente que tenemos en nuestras casas, ¿cierto? Eh, como ustedes saben, nosotros usamos corriente alterna. Recuerden que Tesla demostró de que era mucho más eficiente usar corriente alterna que continua, ¿cierto? Como creía Thomas Edison, ¿cierto? Entonces, eso significa que nuestro voltaje, ¿cierto? El voltaje que nosotros tenemos en nuestras casas, ustedes saben que eso está normado, es estándar para todo, excepto que fuera una industria, una fábrica. Para todas las casas son 220 voltios, ¿cierto? En Estados Unidos son 110. Por eso se necesitan transformadores. Pero esos 220 voltios están oscilan, ¿sí? Y oscilan
con una frecuencia determinada que son, si no me equivoco, alrededor de 50 Hz, o sea, alrededor de 50 ciclos por segundo. O sea, la onda, en este caso, bueno, no es una onda, en este caso es cómo oscila, ¿cierto? El voltaje, ¿cierto? Si tú pues, vas con un osciloscopio y mides la oscilación del voltaje de la casa, te tiene que dar de ese orden, ¿sí? Tienen que haber 50 ciclos, 50 oscilaciones por segundo, ¿no? Esa es la definición de Hertz, número de oscilaciones por segundo, ¿no? Eso lo vamos a ver después con calma, ¿bien? Entonces, tenemos dos cantidades importantes que se heredan, ¿cierto?, del movimiento armónico simple, que son el periodo y la frecuencia. Periodo y la frecuencia. También hay una cantidad que está emparentada con la frecuencia, que se llama frecuencia angular, omega, y es sencillamente 2pi veces la frecuencia normal, ¿no? Como un pariente de la frecuencia angular. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, estas cantidades ahora las heredamos, ¿cierto? Y las vamos a usar, ¿cierto?, para describir una onda de este tipo. Primero vamos a trabajar con las transversales y después vamos a descubrir que las ondas longitudinales tienen la misma descripción matemática que las transversales. Así que voy a partir por las ondas transversales, como esta que dibujé acá. Ya. El punto es el siguiente. Dadas estas cantidades que están acá, ¿cierto? Yo puedo automáticamente escribir, ¿cierto?, la función matemática que describe cómo se mueve una onda en el tiempo. ¿Ya? Ojo, cómo se mueve una onda en el tiempo. ¿Ya? Cuidado con esta frase. Voy a borrar aquí para explicarlo, para que me entiendan, y con esto termino la clase. A ver. Quiero que pensemos en la onda en la onda transversal. Así. Pensemos en eso. ¿Ya? En una cuerda, por ejemplo. ¿Qué ocurre acá? Lo que acá tenemos, si yo me fijo en un punto aquí, una masita de agua, ¿cierto? Una partícula de agua, ¿cierto? Una molécula. Aquí, por ejemplo, yo podría tener el eje X, ¿ya? Y por ejemplo aquí el eje Y. ¿Ya? Si yo miro este punto tiene una cierta coordenada X. Pues llamémosle X1, por ejemplo. ¿Sí? Este otro punto tiene otra coordenada X2 respecto a mi cero que está aquí, ¿cierto? Este punto tiene otra y así. O sea, cada punto tiene su X, ¿sí? Y por otra parte, estos puntos están subiendo y bajando, como usted sabe, ¿sí? Onda transversal. Por lo tanto, estos puntos están también, la altura, ¿cierto? Llamémosla altura I, ¿cierto? La altura I está cambiando, ¿cierto?, con el tiempo, ¿cierto? La altura está cambiando con el tiempo, ¿sí? Acuérdense que estos puntos, como ya dijimos, no se mueven hacia la derecha, solamente suben y bajan, ¿sí? ¿Y cómo lo hacen? Ya que es una onda periódica, acuérdense que una onda periódica son pulsos regulares, cada cierto tiempo se hace un pulso, se genera una cosa así, ¿cierto? Entonces, si supongamos que yo esta onda, en vez de mirarla así como de perfil, supongamos que yo la miro de frente. Este pelotita, masita de agua, si yo la mirara así como supongamos que la miro así desde acá, está mi ojo, la miro desde allá, lo que yo vería es que esta partícula de agua hace esto, sube y baja, sube y baja, sube y baja. Por lo tanto, describe un movimiento armónico simple, ¿sí?, en el tiempo. ¿Sí? Ahora, la función matemática, esto está en el capítulo que usted va a estudiar, ¿cierto?, que describe el sube y baja, vale decir el I, ¿cierto?, en función del tiempo, estoy hablando de la altura, es una cosa así. ¿Sí? Donde A se llama amplitud y corresponde a la máxima, en este caso, a la máxima distancia, digamos,
el punto más alto, ¿no? Desde el punto de equilibrio estable. ¿Sí? Esto es la amplitud. Y dentro del coseno, fíjese que dentro del coseno está la frecuencia angular que la definí delante, que era esta que está aquí, ¿cierto? Y aquí está el tiempo. ¿Ya? Por lo tanto, esta función matemática, insisto, es una característica del movimiento armónico simple, pero que ahora yo me doy cuenta que en una onda transversal, ¿cierto? Se puede entender, se puede ver desde perfil, ¿cierto? Y se puede ver como un movimiento armónico simple, como una partícula de agua, por ejemplo, supongamos que fuera el agua, que está subiendo y bajando, está oscilando, ¿no? Ahora, si yo grafico esta función que está aquí, ¿ya? Si yo ojo, que voy a graficar esta función, ¿ya? No estoy describiendo la onda, yo simplemente voy a graficar esta función matemática, ¿sí? El coseno de 0, cuando t vale 0, el coseno de 0 es 1, y 1 por a es a, entonces esto empieza en a aquí. Cae así, y esta función matemática, tú sabes que tiene este aspecto, donde aquí es menos a. ¿Sí? O sea, esta función matemática está entre menos a y a, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el coseno está entre menos 1 y 1, eso lo sabemos todo el mundo, ¿sí? Todos sabemos que el coseno de lo que sea, oscila entre menos 1 y 1. Por lo tanto, esta i oscila, ¿cierto?, entre menos a y a. ¿De acuerdo? Entre menos a y a. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Acá, entonces, ya tenemos, ¿cierto?, una descripción del sube y baja de las partículas del medio. Ahora volvamos a la agüita, volvamos a las ondas del agua, aquí. Ya. Ya tenemos una descripción del subir y bajar, ¿cierto?, de las moléculas de agua. Ahí está. Pero hay un problema. Nosotros estamos describiendo una onda viajera, así se llaman este tipo de ondas, viajera. Entonces, como yo les dije al principio, una molécula de agua, está bien, sube y baja conforme a esta función, no hay problema, eso es cierto. Pero resulta que esta molécula de agua tiene una cierta X, una coordenada, unos ciertos metros desde el cero, por ejemplo, 2 metros. La siguiente tendrá 5 metros, y aquí tendrá 10 metros, ¿te fijas? Entonces, además, esta I de depender del tiempo, que depende de esta forma, es correcto, también debiera depender de X. ¿Ya? Y eso es lo que yo voy a hacer en la siguiente clase. Mañana yo voy a incorporar la dependencia con X. Y esta función ahora se va a pasar a llamar función de onda. Entonces, con esta vamos a trabajar. ¿Ya? Esta es la que vamos a estudiar con calma y vamos a trabajarla. ¿Sí? Pero eso no lo quiero hacer hoy, porque requiere otro razonamiento y eso es para otra clase. ¿De acuerdo? Lo que me quiero quedar, sí, es que la dependencia temporal de la alturita, acuérdense que ahí describe la alturita, ¿cierto?, de una masita, de una molécula de agua, está dada por esta función. Eso está claro, no hay nada que hacer, es así, ¿ya? Coseno de omega t. Pero, ¿cuál será la dependencia con X? Eso lo vamos a incorporar mañana, ¿de acuerdo? Así que lo voy a dejar hasta aquí para que no se saturen. 9:22, buena hora, ¿ya? Y mañana continuamos. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, profe. ¿Hay? Ya pues, lo dejamos hasta aquí entonces. Nos vemos mañana. Recuerden que hay una clase pendiente. La vamos a hacer sí o sí. Así que no se pierde para nada. Ok. Que estén muy bien. Hasta luego, profe. Hasta luego.